aunque como vimos el género va modificándose de acuerdo a la geografía, al momento histórico, ¿no? Y va adquiriendo ciertas características, pues en muchos casos pues va siendo como básicamente el mismo, ¿no? Este mundo binario y que nos muestra o nos dice cómo ser hombres y cómo ser mujeres, ¿no? Y también en eso, pues como vamos a ver hoy, determina a qué pueden dedicarse las mujeres y los hombres de acuerdo a esa asignación. Y también tiene que ver con las habilidades y las destrezas y las responsabilidades que tiene cada persona de acuerdo a esta asignación que se hace al nacer. Entonces, como primera, digamos, como primera actividad ahora, ya saben que yo hablo mucho, pero que además también hago preguntas. Entonces, la primera pregunta que quisiera hacerles para que pensemos así en medio minuto y recapitulemos es qué hacemos los hombres y las mujeres. Porque ayer preguntábamos como cuáles eran las características, pero ahora la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Qué hacen los hombres y qué hacen las mujeres? Y si quieren tomar así como en un cuadernito que tengan o un papelito cerca, pues anotar como una listita de qué hacen las mujeres y qué hacen los hombres. La pregunta también sería, ¿hay actividades que son para hombres y hay actividades que son para mujeres? Porque se acuerdan que ayer leíamos esto que decía Marta Lamas, de la diferencia, ¿no? Una cosa es que seamos diferentes, hombres y mujeres, o que las personas en general seamos diferentes, tanto en nuestra apariencia como en la constitución de nuestros cuerpos, como en nuestras mentes, con también nuestras orientaciones e identidades. Y otra es que esa diferencia sea la base de la desigualdad o la discriminación, ¿no? Eso es lo que detectábamos ayer, que era interesante pensar, o sea, si la diferencia se puede trasladar en desigualdades sociales, en discriminación o en violencia, ¿no? Habría que poner atención en esto y bueno, justo por eso yo les preguntaba, pues, ¿qué hacemos hombres y mujeres? Porque acuérdense que estamos partiendo de este mundo binario. Y entonces hoy nos toca hablar de la división sexual del trabajo y de los roles de género, ¿no? ¿Qué es eso de la división sexual del trabajo? Alguien que quiera leer el párrafo 1 y después alguien, otra que quiera leer el párrafo 2, por favor. La división sexual del trabajo y roles de género. La división sexual del trabajo se refiere a la manera en que cada sociedad organiza la distribución del trabajo entre los hombres y las mujeres, según los roles de género establecidos que se consideran apropiados para cada sexo. Ok. ¿Alguien que quiera leer la segunda parte? Con gusto, maestra. Gracias. La distribución social de las tareas parte del sexo biológico y se divide en trabajo productivo y reproductivo. Bajo esta perspectiva, se les asigna a los hombres el espacio público, trabajo productivo, y a las mujeres el espacio privado, trabajo de reproducción. La asignación descrita es una construcción social, interiorizada a tal grado que se considera que los roles tradicionales corresponden, en realidad, a la naturaleza y capacidades de hombres y de mujeres. Gracias. Entonces estamos viendo que este hecho que comentábamos ayer de cuando alguien nace, cuando una persona nace y dicen es niño, es niña, tiene repercusiones incluso en las actividades o en los trabajos que le toca hacer, ¿no? Y aquí nos decía la lámina, ¿no? La distribución del trabajo entre hombres y mujeres es según el sexo y que también hay trabajo productivo y reproductivo. El trabajo productivo es un poco lo que nos decía Eduardo al principio, ¿no? Salir de casa, ir al espacio público. Y ese pues está asignado a los hombres y a las mujeres lo que decíamos justamente en los trabajos de reproducción, es decir, como nosotras las mujeres, quienes nacemos con un útero, tenemos esa capacidad reproductora o
más bien no reproductora, todos tenemos esa capacidad, más bien una capacidad gestante, eso hace que parezca natural que como nosotras podemos, o las personas que podemos, que tenemos útero, podemos gestar, y entonces nos toca cuidar a ese producto, a ese ser humano, y entonces también nos toca cuidarlo, educarle, darle de comer, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces así es como aparece como algo natural, ¿no? Algo así como por decir que esa capacidad gestante nos hace acreedoras a que por naturaleza, y yo lo pondré entre comillas, pues nos toca cuidar a esas personas, ¿no? A las que dimos a luz. Entonces, ahí en eso, nos toca como eso pareciera, ¿no? Pareciera que es natural, si bien somos distintas las personas, ¿no? Y sí, las personas que tienen sexo masculino, pues probablemente tienen más fuerza que quienes no somos de ese sexo, quizá. Y entonces eso nos hace diferentes, pero no necesariamente nos hacen más aptos para unas cosas y otras. Quizá, como decía Eduardo al principio, hay quienes levantan pesas, ¿no? Y son mujeres, y entonces tienen mucha resistencia y quizá mucha fuerza por la actividad que desarrollan cotidianamente. No sé si más que las personas con cromosomas XY, ¿no? Con personas que tienen estos caracteres masculinos, quizá esas personas tienen más fuerza. Justo eso es lo que nos propongo pensar, ¿no? Respecto a esta primera planteamiento de si en efecto hay actividades o trabajos para hombres y mujeres, pues estamos viendo en un primer momento que esta división sexual del trabajo nos dice que pues en parte sí, porque hay una distribución de los trabajos de acuerdo al ámbito en el que se nos ha colocado, de acuerdo al sexo que portamos, ¿no? De los caracteres sexuales secundarios y primarios que se ven a primera vista, ¿no? Aunque sabemos que eso no necesariamente corresponde con otros aspectos como son la identidad, como son la expresión de género, etcétera, etcétera, ¿no? Y que incluso hay personas que solo modifican, ¿no? En algunos momentos de su vida deciden modificarlo. Entonces, vamos viendo esta parte que es interesante. Voy a volver a la pantalla y alguien que me ayude con el primero y luego alguien más con el segundo. Dice división sexual del trabajo y roles de género. Dado que estos roles tienen una distinta valoración social, la división sexual del trabajo se traduce en relaciones jerárquicas de poder y por lo tanto en desigualdad. En esta ecuación, el trabajo doméstico y de cuidados asignados a las mujeres ha carecido de reconocimiento y visibilidad, siendo además un trabajo no remunerado. Gracias. ¿Alguien más que quiera leer la siguiente? Yo, maestra. Por favor. La desvalorización del trabajo que suelen realizar las mujeres se desplaza al espacio público y al mercado laboral, ocupando los empleos más precarios y de inferior remuneración. Aún incorporándose a actividades públicas, las mujeres siguen cargando con el trabajo doméstico y de cuidados, lo que se traduce en dobles jornadas laborales. Gracias. Así es. No sé si vamos siguiendo el asunto. Entonces, como algunas labores o tareas o trabajos que no son asignadas a las mujeres, pareciera que son propias de nuestro sexo, que tienen que ver con lo natural o la naturaleza, entonces se desvalorizan en el sentido de que, bueno, no es un trabajo en realidad, ¿no? O sea, no se ve como un trabajo en realidad. Por ejemplo, que una mujer cuide a sus hijos, hijas, hijes, pues eso es natural, ¿no? Porque incluso hasta nos dicen, hay un instinto maternal, ¿no? Y entonces ese instinto maternal nos lleva a cuidar a las personas, a los bebés, a las bebés, y entonces eso en realidad pues es obligación nuestra
darles de comer, limpiar, cuidar, llevarlos a la escuela, etcétera, ¿no? Y entonces no se ve como un trabajo. De repente como que se puede ver como un trabajo cuando estas mujeres, que por ejemplo ya salen a campo laboral, pues delegan estas tareas en otras mujeres generalmente. Puede ser la abuelita, bueno, la mamá, la hermana, la tía, o alguien que se contrata para realizar ese trabajo. Y quien realiza ese trabajo de limpieza, de cuidados, pues se le paga realmente muy poco. Si recuerdan, hasta hace muy poquito tiempo, que tendrá 2017-18, que se empezó con la iniciativa de que las trabajadoras del hogar se les pudiera inscribir al IMSS, ¿no? Como una prestación por su trabajo. O sea, imagínense desde, por lo menos, hagamos un poco de memoria, desde cuándo podría haber personas que hacen este trabajo de servicio a otras y que nunca se ha considerado un trabajo y que cuando se empieza a pagar por él, pues no se les dan prestaciones, ¿no? No tienen derecho a una jubilación, no tienen este tipo de circunstancias laborales que sí tenemos quienes trabajamos fuera del hogar, ¿no? En ese sentido es que se dice que este trabajo es desvalorizado, ¿no? Porque no se le considera como tal, ¿no? Por ejemplo, pagamos cuando tenemos hijas, hijes, un servicio de, por ejemplo, de cuidadoras, de guardería o algo así, y entonces ahí sí pagamos, ¿no? Pero si se lo vamos a dejar a la tía, a la abuelita y esto, entonces no lo pagamos, porque pues como es la abuelita, seguro está bien contenta de cuidar a la nieta o al nieto, ¿no? Y pues en realidad lo que muchas teóricas feministas señalan y han analizado es justo esta parte en donde a las mujeres se nos educa para que ese tipo de trabajo también no nos parezca que es un trabajo, sino es un placer, una obligación, y por tanto nosotras tampoco lo valoramos ni tampoco pensamos que se nos debe de pagar por ello, ¿no? Y que cuando llegamos a pagarle generalmente a otras mujeres, pues digamos, ay, bueno, le voy a dar 200 pesos porque limpie, lave, planche y me cuida a los niños un ratito, ¿no? Y de hecho, cuando quienes trabajamos tenemos a alguien que hace ese servicio, decimos, ay, sí tengo quien me ayude en la casa, ¿no? Sin reconocer plenamente que a lo mejor esa es la persona que hace todo el trabajo del hogar, porque nosotras, pues por nuestros horarios no podemos hacerlo, ¿no? Porque si no, como decía una de las compañeras, también está esta parte de la doble jornada, o sea, llegas de tu trabajo a seguir trabajando, a realizar la tarea de tus hijas, hijos, a hacer la comida, a lavar, a planchar, ¿no? A limpiar tu casa. Entonces se convierte en una doble jornada. Y no porque los hombres no tengan doble jornada. Hay hombres que tienen, por ejemplo, 2 trabajos, ¿no? O 3. Pero la diferencia un poco sería entre el reconocimiento de que tiene 3 trabajos y las mujeres generalmente dicen, trabaja. Sí, pero no o cuando está una más de casa, dicen, yo no trabajo. Y yo a veces les hago el comentario, ¿de veras no trabajas? Digo, porque estar en casa, lavar, planchar y todo esto es trabajo, ¿no? O a veces las estudiantes me dicen, ay, no, pues yo no trabajo. Y yo de repente un poco en broma, les digo, ay, ¿a poco no lavas ropa, no cocinas, no limpias? O sea, eso no lo haces tampoco. No, sí. Bueno, pues eso es trabajo, ¿no? Empecemos por reconocer que eso es trabajo. El ser adultos funcionales implica pues hacernos cargo de nosotros y nosotras mismas. Y si alguien más lo hace por nosotros, es trabajo, ¿no? Entonces, lo que quiero compartirles ahora es un clip un poquito más larguito que los de ayer, porque ayer ven que los corté. Entonces voy a compartir pantalla y les voy a, ay, espérenme, porque creo que se me movió aquí la diapositiva. Y bueno, le iba a decir a Eduardo que pues ahí tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ¿no? Que ahí es donde se cristaliza mucho la lucha de las mujeres en México, ¿no? Porque se reconozcan derechos, ¿no? Que pareciera que no están ahí. Y bueno, pues imagínense qué tan importante o tan grave será la situación que hay que hacer una ley general
de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, ¿no? O sea, hay que señalarlo en la ley y en el papel para que se sepa, para que se vea y para que se respete. Entonces, les comparto este clip. Este es el planeta Tierra. Aquí convivimos casi 6.800 millones de personas. ¿Y quiénes son la mayoría? ¿Los chinos? ¿Los africanos? No. La mayoría de los habitantes del planeta somos mujeres. Algo así como el 52% de la población. Mujeres de Asia, de África, de Europa. ¿Y qué tenemos en común? Que la mayoría dedicamos muchas horas de nuestro tiempo a trabajos productivos y reproductivos como el cuidado de niños, ancianos y enfermos, que no son remunerados. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué nuestro trabajo es precario o directamente no remunerado? ¿Por qué somos invisibles? Busquemos respuestas. Hagamos un viaje en el tiempo y vayamos al Paleolítico. Cuando el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo sapiens habitaban la Tierra, la economía era de subsistencia. Los roles y las labores cotidianas eran realizadas tanto por hombres como por mujeres, sin distinción. Las mujeres participaban en las tomas de decisiones del grupo. Lógicamente, al tratarse de sociedades en las que la supervivencia era primordial, todas las tareas relacionadas con la reproducción y el cuidado eran muy tenidas en cuenta. Y luego llegó la Revolución Neolítica, que supuso un antes y un después para las mujeres. Como podéis imaginaros, con la práctica de la agricultura y la ganadería se pasa de una economía de subsistencia a una economía productiva. El sistema patriarcal se asienta en los grupos humanos, dejando a la mujer en una posición subordinada y dependiente con respecto al hombre, aunque su trabajo, asociado con los cuidados para la vida, sea fundamental para el sostenimiento de la estructura del propio sistema. La propiedad privada hace acto de presencia y las mujeres se vuelven, a los ojos de los hombres, bienes intercambiables y reproductoras de mano de obra. Una segunda revolución, la revolución capitalista, con la aparición del Homo economicus y la economía de mercado, consolidó de manera nefasta esta relación de legitimación del patriarcado. Nuestro sistema responde exclusivamente a los intereses del Homo economicus, es decir, a los intereses de un pequeño porcentaje de la población mundial. ¿Y quién es el Homo economicus? Es un varón. Tiene una edad que oscila entre los 30 y los 60 años, de raza blanca, rico, sano, generalmente heterosexual, de origen europeo y de referencia judeocristiana. Su poder es tal que decide el futuro de todos, de toda la humanidad. El mundo está organizado para satisfacer sus necesidades e intereses. El resto quedamos fuera. Pero las mujeres, que somos la mayoría y que soportamos el 40% del Producto Interior Bruto con nuestro trabajo no productivo de cuidados, tenemos algunas cosas que decir a este Homo economicus que maneja y domina el mercado. La reproducción social que realizamos en casa sostiene el funcionamiento del mercado, un mercado que no reconoce el valor de este trabajo. Los servicios sociales del Estado no podrían sostenerse si no fuera por la economía del cuidado, de los niños, los ancianos y los enfermos. Todavía existen desigualdades de ingreso y las mujeres poco cualificadas, a menudo las más pobres, viven en la exclusión. La agricultura, en manos de grandes productores, lleva a la pérdida de la soberanía alimentaria y erosiona la producción doméstica, donde las mujeres jugamos un papel muy importante. Aun cuando nuestra participación en el mercado del trabajo remunerado ha crecido, seguimos teniendo la responsabilidad del trabajo doméstico. Por ello, debemos identificar y hacer visibles las contribuciones de las mujeres al funcionamiento del conjunto de la economía, creando políticas transversales, políticas que tomen en cuenta tanto a hombres como mujeres. Tenemos mucho que ofrecer para superar la crisis económica y todas las crisis con las que convivimos, la alimentaria, la ecológica o la sanitaria, por ejemplo. Crisis que resultan de un sistema predador como es el sistema capitalista, donde prima la ganancia inmediata y el individualismo sobre el beneficio de la mayoría.
Evidentemente, hay que cambiar la estructura patriarcal y el modelo de poder, donde solo los hombres deciden. Tenemos que implementar modelos que permitan el mejor vivir de todos los seres humanos, para que todos tengamos acceso a lo básico: sanidad, vivienda, educación y un trabajo digno. ¿Es mucho pedir? Existen alternativas muy claras para empezar a pensar en otro mundo. El sistema capitalista no funciona. Que no insistan. Esta crisis es una oportunidad única para cambiar el sistema con todas las aportaciones que las mujeres pueden ofrecer tras siglos y siglos de invisibilidad. Y la pregunta que os hacemos es: ¿estamos en disposición de cambiar el modelo para que la humanidad sobreviva? Y bueno, justo esto se los comparto porque es parte como de la iniciativa que empezó en 2017 respecto al paro nacional de mujeres. Es decir, ¿qué pasaría? Plantearse qué pasaría si las mujeres un día no hacemos este tipo de trabajo, ¿no? ¿Qué pasaría si un día, y bueno, me tocó escuchar en personas cercanas que me decían, o sea, que ese día no hago de comer? Exacto. Ese día no ayuda a las tareas. Exacto. O sea, ¿qué pasaría si un día, solo por un día, ninguna mujer realiza ninguno de estos trabajos? A ver qué pasa, ¿no? Justo después de hablar de esto, de un concepto más de la psicología social y de la sociología, que tiene que ver con específicamente rol, ¿no? Que se refiere a tareas, trabajos. Y en este caso, aquellos roles que tienen que ver con la cuestión o la condición de género, ¿no? Los roles sabemos que son, como aquí dice, ¿no? Funciones, tareas, responsabilidades o prerrogativas que a su vez generan expectativas o exigencias sociales y subjetivas, ¿no? Y además, en el caso específico de los de género, también hay una idea de que son naturales, ¿no? Hablemos de roles que no sean de género precisamente, por ejemplo, el de docente, alumno, alumna, ¿no? Cuando alguien dice yo soy docente, nosotras, nosotros tenemos una expectativa respecto a esa persona. Decimos, ay, pues debe saber un montón, pues si esa persona, su tarea es enseñar a otros lo que sabe, pues debe saber un montón, ¿no? Esa es nuestra expectativa. Y entonces, si no nos puede explicar, le preguntamos algo que quizá no es de su área de conocimiento y queremos que nos la conteste, y no nos dice, no, francamente de eso no sé, decimos, pues entonces ni sabe tanto, ¿no? O sea, como que tenemos no solo una expectativa, sino una exigencia y una situación de que queremos que esa persona, porque se dedica a la docencia, pues nos tiene que explicar todo y tiene que saberlo todo, ¿no? Un poco pasa esto con los roles de género, ¿no? Que los roles tienen que ver con normas sociales, ¿no? Que no están escritas en papel, pero que sí todos, todas, todos tenemos como códigos, como patrones que pensamos, bueno, pues ahí a la mujer le toca pues hacerse cargo de todo lo que está dentro de la casa y a los hombres les toca salir a conseguir qué comer, qué vestir, incluso a veces dónde vivir, ¿no? Con qué pagar, dónde vivir. Entonces, eso no es que esté firmado por ahí a lo mejor como cuando te casas, ¿no? Y firmas un contrato matrimonial, pues por ahí ya está en papel, pero en realidad estas normas sociales no están en papel, ¿no? Como dijimos, pues tienen cuestiones o están relacionadas con estas expectativas que tenemos hacia hombres o mujeres, ¿no? Por ejemplo, esta situación que ya decíamos antes, que decían ustedes antes, creo que lo decía Verónica, de pensar que un hombre pues tiene que saber arreglar algo de plomería o poner un foco o arreglar un aparato electrodoméstico porque es hombre, o sea, como si eso fuera así como que nacen los hombres y ya saben hacerlo. Lo mismo las mujeres, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando a veces te dicen, ay, eres mujer y no sabes cocinar?
Pues no, porque no es una actividad que yo aprendiera durante mi crianza o ya de adulta, pues es algo que no me interesa, no quiero aprender o que nunca tuve la oportunidad de aprender y no lo sé hacer, ¿no? Entonces, como si las mujeres naciéramos y así como que automáticamente nacemos y ya sabemos hacer deliciosos postres, por ejemplo, ¿no? O una comida exquisita o muy elaborada, ¿no? Porque no es algo natural, es algo que vamos aprendiendo socialmente como ya vimos antes. Y entonces, pues esto también tiene que ver con este concepto de actitud que les decía antes, ¿no? O sea, ¿qué creemos? ¿Qué esperamos de la gente? ¿Cómo valoramos el trabajo? Y cómo nos comportamos, o sea, este desprecio que a veces algunas personas tienen hacia otras personas, por ejemplo, que se dedican a hacer el trabajo del hogar y que dicen, ay, sí, la chacha. Estas expresiones que quizá las escuchamos, incluso las decimos, porque no las pensamos, porque no hemos reflexionado al respecto, que decimos, ay, pues se fue como chacha, ¿no? En un sentido peyorativo, donde decimos, se fue como si fuera una sirvienta, como si ser sirvienta fuera algo malo o denigrante, ¿no? Por sí mismo, pues a lo mejor lo vemos así porque nosotros creemos que eso es denigrante, porque no valoramos ese tipo de trabajo y porque incluso hasta lo mal pagamos o no lo pagamos, ¿no? Entonces no le damos ese valor ni a nivel soporte de una economía, ni a nivel de mantenimiento de un grupo de personas como son la familia. Y entonces mi actitud va a ser negativa, no voy a decir, ay, bueno, sí, venme a cuidar niños, a hacer comida, a limpiar la casa y te doy 100 pesos. Y te estoy pagando mucho, ¿no? Y agradece que te estoy pagando. Entonces, de pronto esto es importante porque todo esto que vamos a ver hoy y mañana, o que vimos hoy y vamos a ver mañana, tiene que ver con esto que decía, ay, creo que era, ay, se me fue quién fue la compañía que habló antes de Rox. Pero decía algo muy importante, ¿no? Cómo todo esto tiene que ver con lo que hacemos, con lo que decimos y también con lo que o sea, con de qué nos reímos, ¿no? A veces cuando una ya empieza a pensar o una persona empieza a pensar respecto a todo esto, de repente ves los memes, oyes los chistes, ves las series, ves las películas y ya no te da risa, porque ya dices, oye, ¿qué les pasa, no? Ahí después podemos conversar respecto a cómo algunas feministas que hacen humor dicen, bueno, mi principio para hacer humor es no burlarme de las personas en una situación desventajosa. O sea, muchas de ellas dicen, yo opto por reírme del poderoso, ¿no? No de la persona que tiene menos poder o que parece que tiene menos poder o que tiene menos ventaja en la vida. Y entonces eso es un principio, digamos, de algunas de las mujeres feministas que hacen humor, porque sí es importante saber de qué nos reímos y mucho de lo que vamos a ver después, porque justo este taller y estos ejercicios de reflexionar juntos, juntas, tiene que ver con después ver qué nos están comunicando mediante publicidad, películas, comerciales, sketch y todo esto que vemos, ¿no? Y poder tener conciencia de que, bueno, igual y a mí no me parece chistoso ya, igual y le digo a mi amigo, a mi amiga, sabes que eso ya no me da risa por esto, ¿no? Que siempre que alguien no se ríe de un chiste sexista, por ejemplo, pues siempre hay quien te dice, ay, no, ya vas a empezar de amargada, ya vas a empezar con tus cosas, porque pues no, pues ya como que aguadamos un poco la fiesta, ¿no? Pero que creo que sí es importante pensar y poder analizar y poder discutir o comentar este tipo de situaciones, ¿no? ¿De qué nos reímos? Justo es una buena pregunta, ¿no? Que nos trajo a cuenta la compañera, me parece a mí. ¿No? Como un poco para cerrar, los roles de género, pues ya vimos, ¿no? Que tienen que ver, o sea, si volvemos a este mundo binario en el que vivimos y del cual no hemos podido escapar,
las mujeres pues realizamos este rol reproductivo, nuestro espacio, digamos, asignado es el doméstico, el espacio privado, ¿no? El trabajo no remunerado, el servicio y cuidado de las personas, ¿no? El ser mediadoras, ¿no? Y estar siempre en un lugar de subordinación versus, aunque a nosotros no nos guste, nosotros no nos guste decir que es versus o en contra o en contraste, pues socialmente es así, ¿no? El hombre tiene un rol productivo, tiene acceso al espacio público más fácilmente, su trabajo es remunerado la mayor de las veces, tiene este estatus de poder, responsabilidad, autoridad y dominación de los otros. Y no veamos estas películas de los años 50 donde el papá, películas mexicanas donde el papá decide la vida de todas las personas de la familia, ¿no? Que si la hija puede casarse es porque el papá le dio permiso, que si el hijo puede estudiar medicina es porque el papá quiso que estudiara medicina, ¿no? Entonces, esto nos habla de cómo se estructuraban las familias, entre comillas, tradicionales, que esa es otra discusión que podríamos, otra conversación que podríamos tener, cómo idealmente se pensaba en ese momento histórico. Por eso es importante o interesante revisar luego las películas también. Bueno, yo que soy cinéfila lo hago todo el tiempo porque es algo como una especie de pasatiempo, pero nos dan cuenta mucho de la época y de las ideas de esa época, ¿no? Y entonces las películas del cine mexicano de los 50 tienen toda esta situación,